Sergio Levinsky, además de ser periodista y sociólogo argentino, actualmente es columnista de La Jornada Mendoza y de Yahoo en Japón y colabora para los medios como FIFA Magazine, Kicker, Don Balón, World Soccer Digest de Japón y Offside de Suecia, entre muchos otros. Bueno, le dejo la palabra. ¿Quién habla primero? ¿Sergio? Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto estar aquí. Gracias también por la invitación. Es muy importante que en el Congreso se pueda debatir en este ámbito este tipo de fenómenos. Y para empezar, creo que es necesario, no hay caso, mi rol de periodista necesita hacer algún tipo de edición del mismo título de esta conversación, de este debate de hoy, ¿no? Porque yo intenté definir, ¿no?, violencia en el fútbol y la responsabilidad de los diferentes sectores de la sociedad civil, ¿no? Bastante ampuloso. Entonces ya empecé a cortar la frase y digo violencia en el fútbol, ya empiezo ahí a reflexionar si es violencia en el fútbol. Porque para mí el principal teórico, el principal estudioso del fenómeno de la violencia y el fútbol en Argentina, Amílcar Romero, lo define muy bien como violencia del fútbol. Y yo creo que no es una cuestión semántica solamente. Creo que se trata en Argentina especialmente de hablar de violencia del fútbol y no en el fútbol. ¿Por qué? Porque la violencia del fútbol también existe. Y es la violencia que antes, muy bien, Cornelia, la diputada, la señaló. Es la violencia que notamos en todos los ámbitos sociales de manera permanente. Pero la violencia del fútbol creo que merece una explicación y colocarla en el ámbito correspondiente para después, a partir de ese contexto, recién conversar sobre lo demás. Porque la violencia del fútbol, Amílcar Romero, a quien me refiero, le establece a partir de un hito concreto del fútbol argentino, que es el año 1958. Ese es un año clave para el fútbol argentino. Estamos hablando de un contexto de una situación política determinada, con un líder político, de los principales líderes de la historia política argentina, exiliado, proscripto, con una situación de represión muy particular, con un plan Conintes que hacía poco que se había establecido en la provincia de Buenos Aires, y al mismo tiempo con la importación de un fenómeno de fútbol, industrial del fútbol, para decirlo mejor, que se produce a partir del Mundial de Suecia. En el Mundial de Suecia, Argentina tiene la desgracia deportiva de caer de manera contundente con un equipo que ni siquiera era el titular. Con la delantera, por lo menos, los principales jugadores no estaban porque en ese momento no se recurría a ellos. Entonces Argentina pierde por goleada frente a Checoslovaquia en aquel momento. Y entonces aprovecha, ¿por qué digo todo esto? Porque aprovecha la dirigencia deportiva para importar un modelo que no es el modelo argentino, para importar un modelo de negocio que ya en aquel momento se vio en Europa. Para poder importar ese modelo, y en una situación como esta, lo que hizo el sistema es reprimir a aquellos que se negaron a aceptar ese modelo. Entonces ahí surge el tema de la violencia organizada en el fútbol. Porque hasta ese momento la violencia, claro que había violencia. Yo leo muchos estudios sociológicos que ya había una violencia anterior a la actual. Por supuesto que había, pero en todo caso la violencia anterior era una violencia parecida a la que podemos observar en muchos estadios europeos o en cualquier parte del mundo. Una violencia, si se quiere, para llamarlo de alguna manera, habría muchas maneras de designarlo, una violencia más espontánea. Pero ahora, a partir de ese momento, hay una violencia organizada en el fútbol, una violencia que tiene que ver, es una violencia instrumental, una violencia que tiene como principal motivo la represión para poder instaurar un negocio concreto en el fútbol. Y en ese negocio participan todas las partes. Participa la AFA, participan los principales dos clubes argentinos, que son Boca y River, estableciendo lo que se llamó fútbol espectáculo, con Alberto J. Armando y Antonio Vespucio Liberti. Y a partir de ese momento en adelante podemos empezar a hablar de violencia de fútbol organizada, es decir, con barras bravas, con violentos que cumplen una función concreta para favorecer a los dirigentes, para favorecer a los dirigentes políticos y para favorecer un sistema industrial. Entonces podemos hablar tranquilamente de una industria del fútbol. Esta es la introducción que hago a la primera parte del título del debate. La segunda parte habla de la responsabilidad de los diferentes sectores de la sociedad civil. Bueno, como ustedes saben, la sociología y la ciencia política dividen muy claramente el estado de la sociedad civil. Entonces, hablar de la sociedad civil es deslindar de alguna manera la responsabilidad que para mí es la principal, y yo creo que no se puede soslayar, que es la del Estado.
porque la sociedad civil en todo caso, para hablarlo mal y pronto, para hablarlo en términos populares, es la responsabilidad de los que están abajo, de los que se organizan de manera individual o colectiva, justamente como contralor o como forma organizativa, por decirlo de alguna manera, para tener cierta protección ante cualquier, ante cualquier salida del Estado que no sea la correspondiente. Entonces, yo creo que aquí lo cambiaría o le agregaría, no sé, violencia en el fútbol y del fútbol, en todo caso, y la responsabilidad de los diferentes sectores del Estado y la sociedad civil. Yo creo que es importante hacer esa diferenciación. Vuelvo a comenzar entonces con esto que decía de la violencia del fútbol. Bueno, Romero lo dice muy bien, dice que con esto que yo les introducía recién, que él cree que el fútbol solamente es aparente que en la Argentina el fútbol sea un reflejo tardío de las relaciones sociales en la macrosociedad. Él cree que hay una microsociedad dirigida a modelos sociales. Esta microsociedad es justamente esta que yo le decía, una sociedad compuesta por la AFA, por los dirigentes políticos, por después la televisión, los medios de comunicación, por todos los sectores que tienen que ver con el fútbol. Entonces, si no hablamos de industria, de negocio, de violencia, sociedad anónima, como se tiene que hablar acá, creo que vamos a estar siempre dando vueltas sobre lo mismo y no lo vamos a poder solucionar. Porque creo que el tema fundamental, lo que hay que apuntar, es que la violencia en Argentina es sistemática. Es una violencia que tiene que ver con un sistema que está viciado en todas sus partes, porque es un sistema que lo que busca fundamentalmente es el lucro, el negocio, y que entonces aquellos que no tienen que ver con el negocio son marginados completamente de esta situación. Y vamos a ver que todo después tiene que ver con todo. Entonces acá cuando hablo de, ya me voy metiendo directamente en la responsabilidad del Estado primero. El Estado tiene algunas responsabilidades, lo voy a decir puntualmente y a mayor brevedad posible. Por ejemplo, no veo una coherencia en el Estado. El Estado no tiene un plan. No hay un plan. Hasta ahora no hemos visto nunca un plan concreto del Estado Nacional para terminar con el problema de las barras bravas y con la violencia sistemática en el fútbol. ¿Por qué no hay un plan concreto? Por lo que decía antes, no se puede ni siquiera hablar de un Estado ausente. Hay que hablar de un Estado cómplice en este momento. Y cuando hablo de un Estado cómplice, hablo de todas las partes del Estado. Es decir, no hablo solamente del gobierno nacional. Hablo del gobierno, de la oposición y de todos los que tienen gobiernos de todo tipo a nivel estatal que tengan algún vínculo con el fútbol. No hay ningún plan, hasta ahora no se ha visto nunca un plan desarrollado para terminar concretamente con la violencia relacionada con el fútbol. Voy a dar un ejemplo, acá está Steve Powell al lado mío, con lo que pasó en Heysel, lo veníamos conversando recién. En Heysel, una de las tragedias más grandes del fútbol, en 1985, una final de Copa de Europa, y cuando termina esta final en Bélgica, la Universidad de Lovaina decidió, lo que hicieron las autoridades políticas es determinar que la Universidad de Lovaina, los sociólogos de allí, investigaran qué pasó. Entonces, a partir de allí se estableció un plan concreto para terminar con la violencia en el fútbol. Es decir, se establecieron algún tipo de consecuencias, algún tipo de soluciones también para terminar con este problema en Europa. Es decir, Europa lo que hizo fue tomar el toro por las astas. Y la clase política tomó las riendas del asunto, porque lo primero que hubo con eso es voluntad política para terminar con el problema de la violencia en el fútbol. Bueno, esto por un lado. Entonces, lo que decía, no hay un plan sistemático del Estado, porque no lo quieren tener. No hay estadísticas oficiales sobre violencia en espectáculos deportivos. En este momento, para la mejor estadística posible, es una ONG que se llama Salvemos al Fútbol, que se dedicó hace años a trabajar sistemáticamente para obtener todo tipo de estadísticas. Es una función que debía cumplir el Estado y que la cumple una muy valiente dirigente que está aquí presente, que es Mónica Nizardo. Pero esto es una tarea del Estado Nacional. El Estado Nacional está ausente y no lo hace. ¿Está ausente por qué? Porque voluntariamente se declara ausente. Porque ¿cómo puede ser que con 268 muertes en la historia del fútbol argentino, yo les reitero el dato, 268 muertes en la historia del fútbol argentino, no haya un instituto que tenga estadísticas concretas? Cada provincia tira un dato, el gobierno central tira otro dato, cambia el secretario de deportes y el nuevo de otro color político del mismo tira un dato distinto al anterior. ¿Cómo un Estado como tal, que tiene que tener una coherencia en el tiempo, no tiene una sistematización de la violencia en el fútbol? No tiene ningún tipo de estadísticas, no hay ningún organismo que haya estudiado esto, no se recurre a las ciencias sociales para esto. Entonces, ¿desde dónde se puede decir que el Estado tiene voluntad de solucionar estos problemas? Es el otro punto que digo. El tercer punto me parece importante destacar, que es la subordinación de todos los estamentos estatales a la AFA.
Y aquí es un punto que vamos a tratar más adelante en esta misma exposición. La AFA se ha convertido hace muchos años en el Ministerio de la Pelota, en una embajada que cumple sus propias reglas en el suelo argentino. Es decir, se cumplen para todo el país unas reglas, unas leyes, que dentro de la AFA no se cumplen porque los 15, 20 señores sentados ahí determinan que ahí no es así. Entonces, la Argentina, el Estado argentino se permite, por razones internacionales, porque nadie quiere pagar el costo político, y volvemos a lo de siempre, que la FIFA intervenga en la AFA, o por lo que sea, al final termina pasando que la AFA hasta no solamente hace lo que quiere, sino que le impone a veces al Estado ciertos controles. Le impone al Estado cuestiones de seguridad, como estamos viendo estos mismos días con River Plate. La AFA le impone al Estado cosas, es algo que se ha visto pocas veces. ¿Desde cuándo la AFA es supraestatal? ¿Desde cuándo? Bueno, sin embargo, aquí se acepta como válido una cosa así, cuando no estamos en la situación de Dinamarca. Aquí estamos hablando de una situación de 268 muertos en los últimos 50, 60 años, 70 años. Luego viene el tema de la oposición también, es decir, aquí estamos hablando de que hay unas auditorías, de que hay una cantidad de controles dentro de los organismos estatales que tampoco presionan al Estado de la manera que corresponde para que el Estado dé algún tipo de soluciones o tenga algún plan sistemático o tenga algún tipo de controles. Es decir, estamos hablando que todas las partes colaboran en lo mismo. En cuanto al Poder Legislativo también, está la ley de la Rúa, la 23.184, que está modificada por la 24.192, luego reglamentada como 26.358, que tiene muchas fallas. Por ejemplo, estaba viendo que Amílcar Romero, lo vuelvo a citar porque me parece el referente más importante, casi el único, diría casi el único, dice que es una ley que intentó solapadamente establecer fueros deportivos y establecer castigos extras por ser de un ámbito deportivo institucional. Y yo concuerdo con eso. Es decir, la ley de deporte en Argentina también es una ley que lo que hace es evitar utilizar el Código Penal, que es lo que corresponde. Es decir, como pasa en tantos ámbitos en la Argentina, las leyes que existen son buenas en muchos casos. El tema es que no se aplican. El tema no es buscar y buscar más leyes y más leyes y más leyes. Esto es aquella famosa frase de que cuando uno quiere dilatar algo, tiene que crear una comisión. Bueno, esto es parecido. Más leyes, más complejidad, más difícil encuadrar la situación. Y lo digo porque hay un ejemplo claro que es la detención del abuelo, el jefe de la barra brava de Boca en 1994. Según lo que dice Romero y lo que he leído por varios lugares, habría que investigarlo mejor, pero se dice que como esa detención se produjo a través de un pedido de la Embajada de los Estados Unidos, se utiliza por una de las pocas veces el Código Penal directamente. Es decir, no se utilizó la ley de la Rúa. ¿Y saben por qué no se utilizó la ley de la Rúa? Porque había vacío legal para determinar qué parte de la ley era la que correspondía. Entonces, tanto legislar, y lo importante es aplicar leyes o ver si realmente esa legislación se aplica en la realidad. El otro tema es el de los particulares damnificados, que es algo que la ley tampoco está demasiado metida con eso. Resulta que acá tenemos a Horacio Cejas, que si no fuera por los familiares de las víctimas, normalmente en muchos de los casos quedan en la nada. El propio caso Cejas todavía está en la nada. ¿Por qué? Porque la figura del particular damnificado no aparece demasiado. En el caso del Poder Judicial, yo creo que hay que hablar mucho más de la complicidad directamente con el sistema. Acá sí les recomiendo mucho un libro que se llama Central News, la ciudad goleada, fútbol, lavado de dinero y poder, de Carlos del Frade, que cuenta la relación estrecha entre los jueces rosarinos y los dos clubes más fuertes de Rosario, Central y News Old Boys. Se reía del Frade en una de las presentaciones, la presentación del libro que hicimos en ATE, con Mónica Nizardo hace unos años, cuando algunos abogados que estaban allí le decían, ¿y por qué no recurren a la justicia en Rosario? Y del Frade le contaba quiénes eran los jueces y qué relación tenían con la barra brava de Central News, y era para quedarse helado. Entonces, ¿a quién recurrimos? Porque los jueces también, en muchos casos, tienen que ver con este negocio que, por supuesto, lo que decía antes, el negocio está basado en todas las partes. Entonces, tampoco la justicia responde ante esto. ¿Por qué? Porque la justicia también está futbolizada. Racing estuvo en la situación de quiebra a un segundo y no hubo nadie que se animara a firmar el costo político de la quiebra de Racing Club. Porque en la historia queda que esa persona, ese juez o quien corresponda, firmó la quiebra de Racing Club. ¿Quién se va a animar a hacerlo en un país tan futbolizado como este? Nadie. Los hinchas. Bueno, si tomamos el caso de los hinchas, y uno ve o recuerda aquella película de Discépolo, que cuando uno habla del hincha en Argentina, lo primero que se acuerda de Discépolo, bueno, parece que esa figura queda ingenua a partir de todo lo que ha pasado tantos años. Sin embargo, hay un amor del hincha todavía por la camiseta, por el club y todo lo demás. Lo que sucede es que yo lo que observo es que el hincha tomó hasta ahora dos caminos, luego de que quedara rehén de esta barra brava. ¿Por qué? Estamos hablando de 50 años de existencia de violencia organizada al fútbol. Entonces los hinchas han quedado
presos de esta situación, rehenes. Entonces quedan dos caminos. Uno, la resignación. Es decir, teniendo que callarse o subordinarse al mandato de los barra bravas. En la cancha se canta lo que ellos dicen. Yo que quiero cantar canciones de aliento a mi equipo, si el 90% de la gente, o si se impone cantar algo de que cómo los corrimos la semana pasada, o etcétera, voy a cantar una canción violenta igual. Porque no puedo estar alejado del sistema y porque es lo único que se canta. Entonces tengo que cantar eso, sí o sí, estoy obligado, y muchas veces me están mirando cuando canto o no. Ni hablar del caso de Newell's Old Boys, que hace poco querían cantar contra la propia comisión directiva y los barra bravas obligaban a no hacerlo. Entonces, que me digan si la cancha es tanto un ámbito de libertad como antes, donde cualquiera en cualquier momento puede cantar lo que quiere. No es así. Antes era así, pero ya no es más. El otro tema también de los hinchas de la resignación es el tema de los pulmones. Los pulmones es una aberración que tiene que ver con este tiempo en el que no puede haber una convivencia social en un ámbito. No puede haber convivencia social por razones que tienen que ver con la violencia del fútbol y con la violencia en el fútbol, que es la que decíamos antes. Hay una violencia general que tiene que ver con las condiciones del país, con el deterioro de las condiciones del país en los últimos 30 años, y que muchas veces, acá está Perico Pérez, lo puede decir, muchos otros protagonistas del fútbol, que en tiempos de hace 20, 30 años se vivía diferente, y hasta, yo me acuerdo que había canchas en las que los hinchas podían cruzarse en el entretiempo y ir a ver el ataque rival y cruzarse del otro lado por un túnel y se saludaban en el medio. Y no pasaba nada. Hoy eso es no solo imposible, sino que hay pulmones para separar la presencia física de unos con otros. Entonces, si esto sigue así el de mañana, ponemos doble pulmón. Y si ahora hay enfrentamientos entre barras del mismo equipo, ponemos pulmón en la tribuna del mismo equipo para separar las barras. Y después ponemos pulmón del pulmón del pulmón. Entonces van a terminar los partidos sin gente. Pero parece que la situación, la solución es poner pulmones. Bueno. Y luego está el segundo punto, el primero que decía era la resignación. El segundo punto es el alejamiento definitivo de los estadios de la gente. ¿Por qué? Porque encima, con la ayuda de la televisión, que transmite todos los partidos, facilita, y ahí pienso también en cuando se conformó a partir de la AFA el fenómeno que fue torneos y competencias y el monopolio, a partir de ese momento, más razón todavía porque la televisión, en este caso, cumplía una función estratégica para el tema de la violencia. ¿Por qué? Porque si a su vez la violencia nos aleja de las canchas y la televisión me permite verlo sin tener que ir, entonces termino siendo un hincha poco comprometido porque la televisión ya me facilita el vínculo con el fenómeno, no tengo la necesidad de ni siquiera tomar un transporte público, tener el inconveniente de ir hasta el estadio, sufrir la amenaza de los hinchas, etcétera, etcétera, y con eso se produjo el alejamiento de muchos hinchas o la transformación de muchos en aceptación de la barra brava y de los violentos, porque no hay otra situación posible de aceptar. Bueno, en este punto sí creo que hay una solución. Hay la primera solución que hemos visto hace un año y que es la primera lucecita que creo que se puede aportar. ¿Qué es lo que ocurrió el año pasado? A mí me parece muy puntual, muy importante la lucecita que se encendió cuando fue la crisis aquella del intento de la AFA y del Estado argentino de cambiar la organización de los torneos. En ese momento las redes sociales y los movimientos de abajo y las ONG hicieron tanta difusión del hecho que se iba a transformar en una manifestación que probablemente por primera vez iba a transformar la situación del AFA. Y fíjense ustedes cómo Julio Grondona, gran lector de la realidad, por algo hace tantos años que está, lo que hizo fue inmediatamente, ipso facto, cambiar y volver a la situación anterior. La primera vez que le torcieron la muñeca, yo diría la única hasta hoy. ¿Por qué? Porque él, por única vez hasta ahora de que está, oteó la situación de que el fútbol lo ponía en un compromiso, porque desde abajo los hinchas hicieron lo que me parece a mí que es la lucecita. Y la lucecita que ahora puso Javier Cantero en Independiente y que en River empieza a verse muy a poquito con los hinchas que tapan el canto de la barra brava cuando entra, etc. Es una pequeña lucecita que yo creo que de ahí puede ser, de la sociedad civil ahí sí, el compromiso de abajo de ir cambiando de a poco las cosas, porque de arriba es mucho más difícil. Bueno, también hay que decir en cuanto al tema de los hinchas, que desde la promulgación de la ley de la Rúa de 1985, de la 2384, el caso que aparece por el caso de Escacerra, es concreto, esta ley sale por el caso de Escacerra, es decir, los políticos, recién vuelta a la democracia, ante una situación insostenible, con un asesinato en un Independiente Boca, que fue tapa de la revista El Gráfico en aquel momento, lo que deciden es promulgar rápidamente una ley que fue muy debatida y poco aceptada por todas las partes, que es la 2384. Yo les quiero comentar que desde ese momento, estamos hablando de 1985, murieron desde la promulgación de esa ley 154 personas. Dígame usted si la ley fue efectiva. Pero luego fue enmendada, entonces la 26358 del año 2008, del 2008 hasta acá murieron 37 personas. 37 personas.
Entonces, bueno, hay algo que evidentemente no está funcionando, ¿no? Luego está el tema de la policía, la otra responsabilidad, ¿qué es la policía? La policía, en mi caso, vista como un aparato ideológico, en términos de Althusser, o bueno, también se puede tomar en términos weberianos como un organismo que se dedica a reprimir a los que menos tienen en favor de los que más tienen, como uno los quiera ver. En el fútbol está visto como una barra brava uniformada, con complicidades, zona liberada, presentaciones en sociedad de los líderes. Es decir, los líderes de los barra bravas lo primero que hacen cuando asumen es ir a la comisaría a presentarse, es decir, acá está, yo soy el nuevo líder de la barra brava, etcétera, que es otra aberración que hay que terminar con eso. La vinculación con los punteros barriales, con los dirigentes políticos o deportivos. Es decir, la policía está cumpliendo una función que me parece que no es la función que debe cumplir, porque otra vez el Estado argentino, por un lado, está ausente para instruir a la policía de otra manera, y por la segunda situación, el Estado es cómplice de esta situación y no tiene ninguna intención en decirle a la policía nada distinto, porque lo que necesita el Estado es que estos barra bravas salgan de la comisaría cuanto antes. No solamente eso, agrego un hecho más, que es el de los hospitales públicos. Cuando hay heridos o cuando se produce cualquier tipo de enfrentamiento, los barra bravas, si van a los hospitales públicos, ustedes notarán que los barra bravas normalmente, si pueden, se escapan de los hospitales. ¿Por qué se escapan de los hospitales? Para que no conste que estuvieron ahí. Se escapan para que no conste que estuvieron ahí. Sin embargo, cuentan con la total complicidad del sistema, que mira para el costado, o no tiene suficiente gente para controlar, o no andan las cámaras, no andan los videos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego viene el caso de los socios. El caso de los socios, yo creo tal vez o no asociado con los hinchas, porque esto es distinto, pero los socios también fueron alojados de las decisiones de los años 50, principios de los 60, porque los socios justamente eran aquellos que sí tenían mandato para oponerse a los barra bravas y para oponerse a las nuevas formas industriales del fútbol. Sí, cuando vienen los dirigentes y traen acá el sistema, en Argentina no se juega con este sistema táctico, o sea, hasta los años 50. Los jugadores de fútbol, si uno puede leer los libros de historia, en los años 60 hay cantidad de jugadores de fútbol que tiraban las camisetas, se las sacaban y se las tiraban a los directores técnicos diciendo: yo no juego así, yo no voy a aceptar jugar de esta manera, yo juego al ataque, yo no juego defendiendo, a mí no me interesa correr, yo quiero jugar. Usted lo que me hace a mí es correr, hacer educación física como si fuera un futbolista de obediente, táctico, como los europeos. Y yo soy sudamericano y yo no juego así. Esto fue una década entera de conflictos con los directores técnicos hasta que el sistema férreamente se impuso. Entonces, para poder implementar ese sistema, para poder implementar el sistema industrialista en el que hay permanentemente transferencias, pases, comisiones, dinero que da vueltas y aparece cada vez más intermediarios, registrados, etcétera, etcétera, la única manera de hacerlo es reprimiendo. Entonces, ¿la policía qué función cumple? Cumple la función garantista del sistema. La policía tiene que hacer de cuenta que detiene gente. Pero la policía infla inclusive los operativos, porque inflar los operativos es también parte del sistema, porque sirve justamente para inflar y para mayores comisiones y para dinero que va y viene en forma permanente. No tengo necesidad de extenderme mucho más sobre el tema. Luego viene el tema de los medios de comunicación, que me parece un tema que a mí, claro, me toca más de cerca por el hecho de ser periodista también. Acá hay primero, en esta industria grande, hay grandes medios de comunicación, los grandes medios de la Argentina, ligados por supuesto a este negocio. No puede haber negocio de esto sin la información que sea además parte de este sistema, imposible. La información tiene que ser funcional al sistema. Entonces los medios de comunicación cumplen esta función. Y acá hablo de justificación de hechos violentos por distintas vías de discurso, silencio cómplice en muchos casos. Por ejemplo, ¿cuántos medios hablaron de esta reunión de hoy? ¿Cuántos? Me gustaría saber. En los últimos tiempos también entronización de los propios barra bravas como personajes, programas enteros dedicados en televisión a hablar de los violentos, entrevistas a líderes de la barra brava, todo tipo de mecanismos para que los barra bravas se acerquen a una sociedad que hay que recordar que en los últimos 30 años viene una gran crisis. Una sociedad en la que muchos hogares directamente no tienen ninguna persona que haya trabajado nunca. En esos hogares en los que muchas personas nunca tuvieron trabajo, en los últimos 30 años, seguir a un líder de un barra brava que tiene éxito económico es modélico, es aspiracional. Sin embargo, los medios de comunicación hacen entrevistas con estos líderes, cuentan todo lo que hacen estos líderes, van a la casa de los líderes, los futbolistas aparecen regalando televisores color a los líderes, visitándolos en la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. No hay prácticamente jugadores que no tengan algún tipo de aceptación de estos barra bravas porque se les impone o por lo que sea, pero termina pasando que todo eso es funcional también. Luego está el tema del discurso de los medios de comunicación, que es el otro punto. El discurso violento, el discurso resultadista, que parece que no, pero que también hace lo mismo. ¿Por qué? Porque el discurso resultadista
establece este discurso del gana-pierde, de la relación ganar o perder de manera permanente. El tema catastrofista, la estupidización cotidiana que futboliza la vida también. Esto ya lo escribí hace más de 10 años, en un libro que se llama El deporte de informar, el tema de la estupidización de la vida cotidiana. Estamos los lunes pendientes de si va a jugar fulanito o menganito el domingo que viene, porque se lesionó y todavía tiene 6 días para recuperarse. Pero claro, hay que poner 70 micrófonos al entrenador para que cuente si fulanito va a jugar o no, porque hay que tapar la realidad con este tipo de situaciones. Entonces, la enorme cantidad de medios, la proliferación de medios deportivos especializados ahora, hacen que se produzca esta situación también. Entonces, ahí aparece más espacio para los barra bravas, más espacio para contar día por día lo que pasa en cada uno de los clubes, que es algo que hasta hace 20, 30 años no era ninguna necesidad. Luego el otro punto es la exaltación de la picardía, la viveza criolla en los medios de comunicación. Las transmisiones de fútbol en general tienen una enorme impunidad. Hace 20, 30 años que asistimos a algunos comentaristas, a algunos relatores, que se ríen de situaciones como de la incentivación, o dan a entender que esta incentivación es posible, o por ejemplo les parece muy bien, les parece cómico que una persona falte al trabajo para ir a ver un partido un lunes a la tarde, cosas por el estilo, que también ahí abro un paréntesis. Vuelvo al Estado y a la complicidad. ¿Qué hace un torneo de fútbol jugándose un lunes a la tarde? Un martes a las 7 de la tarde, un miércoles a las 10 de la mañana, un jueves a las 3 de la tarde. Esos son horarios laborales. En Europa, los partidos se juegan aproximadamente a partir de las 6, 7 de la tarde de adelante, pero es muy difícil verlo en otras situaciones. ¿Por qué? Casi siempre de noche, incluso el día de semana. Porque de día la gente trabaja. Porque hay el valor moral del trabajo se impone al otro. Sin embargo, en la Argentina, el Estado, no solamente la AFA dispone, sino que el Estado acepta, porque además si no la AFA le hace un chachás al Estado, el fútbol se juega en cualquier horario, en cualquier día, porque así la AFA lo determinó. Y el Estado argentino, bien, gracias. Entonces, bueno, ahí me parece que también es importante destacar esto. Y por último, los últimos puntos, uno es la AFA, ahí vuelvo a la AFA lo que decía antes, ¿no? La AFA es un Estado dentro de un Estado. La AFA funciona como Estado dentro del Estado en el que se acepta todo tipo de infracciones a la ley como si no formara parte del suelo argentino. Uno va a la AFA, Viamonte 1366 es una embajada. Ahí uno pisa Viamonte 1366 y las leyes que rigen la vida de los hombres no rigen ahí. Ahí rigen las leyes de los dirigentes de la AFA. Hoy, ya tenemos hace años al mismo, pero esto fue siempre así. Se llamó el Ministerio de la Pelota y hay libros enteros que han investigado esta relación entre AFA y el Estado. Es un Ministerio de la Pelota, como decía, y una relación estrecha con todos los gobiernos de turno. Hasta ahora siempre la AFA y los gobiernos de turno se llevaron a las mil maravillas. Cambie el color político que sea, es algo que parece que el Estado argentino no puede cambiar. Y luego está el tema, inclusive, acá mismo lo hemos visto en el Parlamento. Acá hemos visto un par de veces, como la vez anterior, que con una llamadita telefónica del poder político se cambia una votación y lo que se había acordado entre todas las partes se cae a pedazos por una llamadita del Poder Ejecutivo o por el líder político de la bancada que sea. Entonces, lo que yo insto también aquí, ya que estamos en este ámbito, es a que eso no pase más y que los legisladores tengan el poder para realmente seguir bajo sus convicciones y no terminar bajo un mandato de alguien superior que les determina finalmente el voto, ¿no? Es uno tiene la mano a punto de alzarse, pero un llamado telefónico y la mano baja de nuevo porque hay intereses en juego. Luego está el caso de los jugadores y los entrenadores. Los jugadores y los entrenadores son funcionales también del sistema, no puede ser de otra manera. Y en este caso creo que son parte del sistema y parte víctima del sistema. ¿Por qué? Porque también son rehenes como los hinchas de una situación muy difícil de salir. Estamos hablando de jugadores que en estos últimos años, ni hablar de hace mucho, pero en estos años jugadores que reciben aprietes con armas de fuego directamente en la semana, con la guardia que en ese momento no estaba, la guardia policial no estaba, para variar, dirigentes que ya tienen todo tipo de mecanismos, dirigentes deportivos, mecanismos para estas apretadas, los dirigentes políticos que saben bien de esta situación y no hacen nada para terminarlo, y un sindicato de futbolistas que ha perdido toda la credibilidad porque no ha hecho un solo paro, una sola huelga por esta situación. Cuando es algo elemental, están defendiendo un trabajo, porque los jugadores son trabajadores y tienen todo el estatuto de trabajadores. Lo que sí creo que hay una responsabilidad, no creo que sea superior, es una responsabilidad menor, pero que también es funcional a estos relatos que decimos de transmisión de fútbol, es el tema de la sobreactuación de los futbolistas en los partidos, el privilegio de la barra brava sobre los hinchas comunes. Hemos visto en estos días a los jugadores de Boca, por ejemplo, arrojando las camisetas a los barra bravas en Brasil luego de terminar un partido de Copa Libertadores, y esto es permanente. Los futbolistas, obligados o no, terminan siendo funcionales a la barra brava
aceptando, sacándose fotos con los líderes en tonos amistosos, y finalmente termina pasando que el sistema se aprovecha de esto, de esta situación aspiracional. En este caso sí hago un hincapié en Cantero, ¿no? Para ir terminando. Hago un hincapié en Cantero porque Javier Cantero, me parece, como bien decía Cornelia, es un Quijote en este momento. Es alguien que lucha prácticamente solo con Salvemos al Fútbol y con alguna otra ONG y algunos pocos periodistas en esta situación de querer cambiar, ¿no? Es decir, no solamente lo digo por el tema de violencia, si Cantero ha hecho otra cosa extraordinaria en estos últimos días, que ha sido publicar la lista de todos los pases de jugadores a quién le pertenece, pero el derecho económico, no el pase federativo, sino todos los jugadores, uno por uno, para los socios de Independiente, que es quienes realmente tienen que saber esto, porque son los que pagan la cuota. Ahora todos los socios independientes saben el derecho económico de cada jugador a quién le pertenece. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque, acá estamos con Mónica Nizardo de Salvemos al Fútbol, nosotros en el año 2008 presentamos un proyecto de ley que se llama Declaración Jurada Deportiva Anual, en el que se establece un sistema de contralor para saber bien de quiénes son los pases de los jugadores. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de lavado de dinero, estamos hablando de mucho dinero circulante, estamos hablando de un dinero que no se declara al Estado argentino, y estamos hablando de la industrialización del fútbol una vez más. Entonces Cantero ya ha hecho dos cosas extraordinarias. Una cosa ha sido la principal, el terminar con las barras bravas o ir terminando con ellas, porque lentamente va terminando con ellas, y va dejando al hincha común que empieza a no resignarse en Independiente, pues se da cuenta que desde arriba hay alguien que realmente responde por ellos. Y la segunda cosa es esto, el tema económico también. Porque el tema económico, al clarificar la situación de los jugadores, si ahora uno lee que Independiente vendió tal y cual, el socio de Independiente o el hincha de Independiente va a entender por qué lo hace. Va a entender hacia dónde va. Por lo menos entiende los movimientos del club y el club no le miente y no les reprime la información, sino que se las otorga directamente. Luego, muy corto porque ya hablé bastante, pero sí quiero hablar de Salvemos al Fútbol. A mí me parece que Salvemos al Fútbol ha hecho un trabajo extraordinario. El fútbol le debe mucho a Salvemos al Fútbol. ¿Por qué? Porque Salvemos al Fútbol ha hecho un trabajo valiente, un trabajo coherente y un trabajo que le corresponde ser al Estado. Y lo ha hecho una dirigente como Mónica Nizardo. Esto es un trabajo que corresponde al Estado Nacional. Y el Estado Nacional debería tomar las riendas de Salvemos al Fútbol y empezar a utilizarlo como propio. Entonces no puede ser que esto quede en manos particulares. Este tipo de sistematización de datos, este tipo de estudio del fenómeno tiene que corresponderle al Estado Nacional. Y por último, las ciencias sociales, muy cortito. En las ciencias sociales también a mí me preocupa mucho. Pues noto en los últimos estudios que se han hecho, salvo a Víctor Romero, que lo dejo como único referente para mí, he notado últimamente una mirada posibilista y también están enfrascados en muchos casos en extrapolar experiencias de países que no tienen que ver con Argentina. Acá se han hecho distintos intentos de extrapolar situaciones que no corresponden. Por ejemplo, el fútbol inglés. El fútbol inglés tiene un modo de vida, la Inglaterra tiene un modo, Gran Bretaña, un modo de vida muy diferente que el argentino. Se pone en igualdad de condiciones a los hooligans y a los barra bravas y no tienen tanto que ver. Amílcar Romero dice, yo creo que es una definición que se podría modificar un poco, modelar, pero él dice que los hooligans son violentos full time y los barra bravas son violentos part time. Para decirlo de otra manera. Es decir, ¿por qué? Porque los barra bravas, en la sí, ¿no? Es una buena definición. Sí. Claro. ¿Por qué? Porque los barra bravas en la semana trabajan para el Estado, para otro tipo de organizaciones, no necesitan para eso. El barra brava es un profesional del fútbol en estos últimos 50 años. El hooligan me parece que es distinto, es un marginado 100% del tiempo. Entonces, extrapolar el fenómeno de un país, de una sociedad que tiene una vida tan distinta a la nuestra, y querer traer eso a una condición como esta, donde por ejemplo en Gran Bretaña el Estado no tiene que ver con los hooligans, y en Argentina el Estado sí tiene muchísimo que ver con los barra bravas, me parece que entonces extrapolar eso es imposible. Después, ahora en estos últimos días se habló del estatuto del hincha brasileño. Bueno, a mí me parece que otra vez entramos en lo mismo. Es muy buena voluntad querer hablar del estatuto del hincha brasileño. Pero en Brasil la violencia recién comienza y están muy preocupados por eso. Hace poco hablaba con un periodista de Puebla de San Pablo que me llamó para preguntar qué hacían en Argentina, porque en Brasil aparecen los primeros muertos y heridos del fútbol, pero en Brasil la violencia normalmente social está más por el carnaval. El fútbol cumple una función diferente en Brasil. Recién ahora Brasil tiene el problema de Argentina, y si lo tiene, o lo tiene Chile con las barra bravas, o si lo tiene Uruguay, es por la exportación de la violencia de Argentina. A partir de los torneos de sudamericanos nuevos, a partir de la necesidad de la televisión, y fíjense ustedes cómo la industria cierra siempre,
con las necesidades del negocio, con la televisión, especialmente estos canales de cable que dan todos los partidos de Copa Libertadores en Sudamericana, también estos países importaron el fenómeno de la violencia argentina, copiando exactamente el mismo sistema. De hecho, la barra ahora de Boca da clases al Real Madrid, da clases a los Pumas de México y organiza tours en los que se paga muy caro para venir a alentar con la 12. Y tiene distintas tarifas de acuerdo a qué lugar de la cancha uno se coloca. Entonces no me hablen que esto no es un negocio. Es decir, es diferente completamente a lo que pasa en el fútbol inglés o el fútbol brasileño. Así que, y lo último que me queda por decir sobre la sociología es que noto que en la Argentina todavía hay una visión ingenua sobre la violencia. ¿Por qué? Porque justamente la sociología todavía habla en cierta forma de violencia en el fútbol. Es decir, habla de una violencia sistemática, de una violencia general, una violencia que nos viene, ¿no? Que parece como hermana del cielo, cayó la violencia. No, no, la violencia no cae, la violencia en Argentina hace 50 años que existe de una manera organizada por todo lo que dije anteriormente, porque hay todo un sistema que necesitó de esta violencia para poder justificarse y para poder hacer negocios. Eso es todo, muchas gracias.